¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Ya estamos listos para nuestro estudio de esta noche. Y bueno, antes de comenzar, quisiera dar un comunicado muy importante. Ya lo comunicamos el lunes a las personas que se conectaron, pero creo que es importante también que las personas que se conectan el jueves lo sepan. Quiero decirles que tuvimos un grave problema en el seno de esta iglesia, un problema mayúsculo. Han ustedes estado escuchando a Enrique Garza, las predicaciones de Hechos, y han oído cómo pronuncia la ciudad de Cesarea. Y yo lo he pronunciado como Cesarea. Así que para ponerlo en términos bíblicos, pues tuvimos una discusión no pequeña, la cual tuvimos que hacer un concilio, un breve concilio en esta iglesia para saber cómo se debería pronunciar. Afortunadamente Eduardo fungió como anciano conciliador y bueno, me puse a estudiar diligentemente y el resultado es que se dice Cesarea. Así que Enrique ha estado bien todos estos estudios, todos estos años, y pues yo he estado equivocado los últimos 33 años de mi vida, por lo cual pues pido una seria disculpa a todas aquellas personas que me han imitado al decir Cesarea. Así que, por favor, desde ahora en adelante me escucharán decir Cesarea. Bueno, ya hablando en serio, vamos a tomar nuestro estudio. Estamos en Hechos del Espíritu Santo, estamos muy gozosos, recibiendo pues muchas enseñanzas muy bonitas acerca del Espíritu Santo. Como hemos visto, el Espíritu Santo ha estado moviendo todo lo que hemos estado viendo en el libro de Hechos, incluso lo llamamos el libro como Hechos del Espíritu Santo. Es algo muy, muy bonito. Pero bueno, antes de ya entrar a nuestro estudio, vamos a orar. Hay muchas peticiones por las cuales sí queremos orar. Aquí está Eddie con nosotros y le voy a pedir que nos guíe en una oración, por favor. Sí. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí para escuchar tu palabra. Te damos muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, en las células, Señor. Te damos muchas gracias por este trabajo, esta plataforma para poder trabajar para ti, para poder orar por las personas, para realmente estar en tus cosas, Señor. Y te pedimos muchísimo por las actividades evangelísticas que diferentes células están organizando para esta semana, Señor. Son varias, son en la célula de Marcela, tienen su actividad evangelística en esta semana, Señor, y te pedimos mucho por ella. También en la célula de Karina del 22 de septiembre, en la de Yuri para el 24 de septiembre, Señor, te pedimos mucho porque tú también permitas que vayan cada día creciendo más y pueda haber personas nuevas, y preparar los corazones de las personas invitadas para que pues ellas vengan a tus pies. También te pedimos mucho por la reunión evangelística de los jóvenes en la célula de Miguel, Señor, y te pedimos mucho que les des mucha sabiduría y que estos jóvenes puedan arrancar y puedan ser gente con muchos bríos para trabajar para ti, Señor. Te pedimos mucho por esos jóvenes, por también por todos los jóvenes que están teniendo estas reuniones de núcleo. Y, Señor, pues te damos gracias por ellos y te pedimos que las bendigas. También te pedimos mucho por la salud, Señor, de muchas personas que pues han estado con dificultades de salud, Señor, como Fernando Hoyos, como la mamá de Guillermo Lowe. Señor, te pedimos mucho por ella y por él, para que ellos vengan a Cristo, Señor, por todos los familiares que están alrededor de estos enfermos o los mismos enfermos, Señor. Te pedimos mucho para que ellos puedan conocerte, aceptarte, Señor, en su corazón, Señor, para que ellos puedan tener la seguridad de salvación y puedan, y los familiares también, tener fortaleza para enfrentar estas dificultades, Señor. Te pedimos mucho por eso, que tú te manifiestes en eso. Te pedimos mucho también por las multiplicaciones, como la célula de Elo, que tú bendigas y cuides que los participantes sigan yendo, Señor, que les des constancia, que nos des a nosotros compromiso para enseñarlo también a otros que vienen atrás. Por la salud de Brice, también, Señor, te pedimos mucho por eso, y te pedimos mucho también por la célula y crecimiento de María Medina, por el trabajo de Claudia, su hija, Señor. Te pedimos mucho también porque ella pueda conseguir un trabajo y que pues también te pueda conocer. Por Fernando Guzmán también, por su salud, Señor, por el doctor Fernando Guzmán, conocido de Fernando,
Y Señor, pues, bueno, de la célula de Artemio, etcétera, Señor, la célula de multiplicación de Elo. Señor, te pedimos mucho por todo esto, trabaja tú en ello y trabaja en esta noche en nuestros corazones para animarnos, motivarnos a seguirte. Señor, bendice a Tony, guíalo, para que podamos escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta noche el estudio se titula Hechos del Espíritu Santo, que es esta serie que estamos viendo, y el estudio es Confrontación. La semana pasada dejamos a Pablo ya en Jerusalén. El título del estudio, si lo recuerdas, fue Valor con Amor. Ya que Pablo con valor y por supuesto con amor, ese fue el punto del estudio, fue a Jerusalén sabiendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo se lo había dicho, como lo dijo en la reunión que él mismo convocó en Éfeso. Vamos a ver esto en Hechos 20, 22 y 23. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Bueno, ahí se los dijo a todos los ancianos de Éfeso. Los discípulos de Tiro también dicen que no subiese a Jerusalén. Esto lo vemos un poquito más adelante en Hechos 21, 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y también el profeta Agabo, tú lo recuerdas, en la ciudad de Cesarea, en Hechos 21, 10. Un poquito más adelante también. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Bueno, así que en todo el trayecto, desde Éfeso hasta que se dirige hacia Jerusalén, todo ese trayecto, el Espíritu Santo le dice con insistencia, estamos viendo, que sufrirá persecución por parte de los judíos. Los cristianos le dicen a Pablo que pues mejor no suba a Jerusalén, como hemos visto. Pero Pablo está resuelto a ir obedeciendo al Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 21, 12 al 14. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Bueno, recordamos la semana pasada entonces que con valor Pablo pues quiere ir a Jerusalén. Y bueno, básicamente vimos 3 características en este estudio que nos van a servir de introducción hacia el tema que queremos ver esta noche, que es que es confrontación. Las cosas que vimos la semana pasada, los puntos, fue primero humildad. Él fue con los líderes de Jerusalén, ¿recuerdas? A rendir cuentas. Y fíjate que nosotros ahora tenemos el Nuevo Testamento escrito, el libro de Hechos, y esto ha sido lo que Dios ha querido registrar en ese libro. Por supuesto, lo hemos comentado, también hemos visto a Pablo como protagonista, a partir del capítulo 11, 12, pero en estos primeros años de la iglesia hay que fijarse que pues Pablo no era un líder y no era un anciano. Esto lo podemos ver en Hechos 21, 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bueno, él fue a dar cuentas en humildad y es evidente que no era anciano de Jerusalén. Él, como sabemos, era apóstol de los gentiles, y los ancianos de Jerusalén realmente estaban dedicados a convertir a los judíos al cristianismo. En su reporte, Pablo menciona a los gentiles, pero los ancianos, como vamos a ver, vimos incluso la semana pasada, están más interesados en los judíos. Hechos 21, 19 y 20. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Bueno, Pablo, el reporte que está dando, principalmente estamos viendo que la noticia la dirige hacia los gentiles. Oigan, es algo increíble, está pasando por toda Asia. Los no judíos, los gentiles, se están convirtiendo al cristianismo, está increíble. Pero en lo que contestan los ancianos de Jerusalén, estamos viendo algo que era más bien del interés de ellos. Ellos como que dicen: qué bien por los gentiles, Pablo, pero qué increíble noticia por todos los judíos que se han convertido. Y la verdad es que está bien.
Ese era su principal ministerio, así como el de Pablo, su ministerio eran los gentiles. Y estamos viendo entonces que lejos de discutir o hacer énfasis en su ministerio, Pablo no está diciendo de repente, oiga, no, pero les estoy hablando de los judíos, de los gentiles, ¿para qué se ponen tan gozosos con los judíos? Mi ministerio son los gentiles. Realmente él no quiere hacer énfasis en lo que era su ministerio. Con humildad y obediencia se somete a los ancianos de Jerusalén. Además, por supuesto, que él dice, lo hemos visto, y es una enseñanza de todo el libro de Hechos, el Espíritu Santo es la persona que estaba haciendo todo en la vida de Pablo. También otra de las características que vimos la semana pasada del valor de Pablo es que era sensible. Los ancianos le dicen que bien por todo lo que estás haciendo con los gentiles, Pablo, y está bien que les digas que no deben de guardar la ley. Eso incluso lo decidimos hace unos años, esto estamos hablando unos 6 años antes, después del Concilio de Jerusalén. Vimos el capítulo 15 de Hechos, cómo ese Concilio de Jerusalén, y hay pues, un desacuerdo en el cual pues, no saben qué hacer con los gentiles convertidos al cristianismo, se guarda la ley, no se guarda la ley, y la resolución que se toma es que los gentiles no deben de guardar la ley. Pero, como vimos en el estudio pasado también, no se habla de nada acerca de los judíos. Pero eso, dicen los ancianos, de alguna forma, de Jerusalén, siendo judíos y siendo su ministerio hacia los judíos principalmente, nos ha causado problemas en nuestro ministerio, con los judíos. Porque hay hombres que dicen que tú, Pablo, les dices lo mismo a los judíos, es decir, lo que se decidió en Hechos 15, que no deben de circuncidar a sus hijos. Eso ha provocado que los judíos ya no quieran escuchar. Por cierto, hacen énfasis en la circuncisión, tú sabes que eso era un punto muy importante para los judíos. Es decir, no quieren escuchar ahora, no les podemos testificar. Se está creando una barrera y estamos perdiendo oportunidades con ellos. Ya nos ven como judíos convertidos al cristianismo y ya inmediatamente nos rechazan. Y eso no lo queremos. Por eso le dicen que pague los gastos de los los votos de los 4 hombres en el templo. Y el tercer punto que vimos la semana pasada es no legalista. Pablo accede por el bien del ministerio y la propagación del evangelio, sobre todo, como estamos viendo, con los judíos. No vemos en ningún momento que Pablo va a regañadientes o en contra de su voluntad. Eso no está pasando. Él está totalmente de acuerdo. Como vimos, él se hace judío a los judíos para ganarlos para Cristo. Eddie la semana pasada nos puso un ejemplo pues, muy bueno, que él estaba recién convertido y en su casa había una reunión. Él estaba en la parte de arriba, bueno, bajó y estaban tomando, entonces él los regañó, que no deberían tomar, que había visto un versículo en ese momento que pues no deberían se debería de tomar. Y él mismo comentó la semana pasada, Eddie, que bueno, pues no fue lo más sabio, porque ese no era lo principal. El punto no era si tomabas o no tomabas, sino que ellos conocieran la salvación por medio de Cristo. O es similar a cuando una persona nos dice, yo no voy a cambiar de religión. Y le decimos, está bien, yo no quiero eso, ni te lo voy a pedir. Y es verdad. Lo que yo quiero es que tú leas la Biblia, que la conozcas, que profundices en ella y que Dios te diga qué es lo que debes de hacer. Yo no soy nadie para decírtelo, pero Dios es el que quiere hablar contigo. Hace unos días tuvimos el domingo una reunión y era una persona nueva, no cristiana, y él me estaba diciendo que pues en su vida como que él le pedía a Dios y Dios le concedía las cosas que pedía, pero durante los últimos años o meses pues las cosas se habían puesto muy mal y él pues no sabía qué estaba pasando, ¿no? Y yo le dije este punto justamente. Y dije, bueno, lo que está pasando contigo es que a lo mejor tú le has estado hablando a Dios durante mucho tiempo, pero Dios no ha hablado contigo. ¿Cuándo vas a escuchar tú a Dios? Es necesario que tú vayas a la Biblia y que Dios te diga qué hacer. Y además te dé respuesta a todas tus preguntas. O igual, imagínate que una persona nos diga eso, ¿no? Que regresando al tema de que pues yo no voy a cambiar de religión. Y que le digamos, ¿cómo crees? Estás viviendo en el error. ¿Cómo es posible que creas todas esas cosas? ¿Qué estaríamos haciendo? Pues estaríamos poniendo una barrera. Ese no es el objetivo principal. El objetivo principal de que conocer a Cristo se perdería. Y entonces, pues vemos
estamos viendo por qué los ancianos de Jerusalén le pidieron esto a Pablo. Ellos estaban interesados en su ministerio y no querían crear conflicto, no querían tener confrontación. Con todo esto, entonces, va al templo Pablo con los 4 hombres y nadie de los ancianos, ni el mismo Pablo, imaginó que esto originaría un nuevo escándalo. Provocaría lo que el Espíritu Santo le había dicho a Pablo justamente: prisiones y tribulaciones. Vamos a Hechos 21, 26 al 32. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Bueno, Pablo entonces está en el templo y personas que ya habían visto a Pablo en sus ciudades, en las ciudades de Asia, al reconocerlo en el templo lo tomaron y lo acusaron de lo que los ancianos de Jerusalén habían dicho, que enseñaba en contra del pueblo, la ley y este lugar, es decir, Jerusalén o el templo, refiriéndose a ahí mismo. Además, dicen que había metido griegos en el templo, lo cual eso no era cierto. Ellos pensaban eso porque ya habían visto a Pablo por las calles de Jerusalén con Trófimo. Esto nos dice, por cierto, que ya tenían conocimiento que Pablo estaba en Jerusalén. Ya lo habían visto por esas calles. Cuando lo vieron en el templo, eso no lo soportaron y lo sacaron para matarlo. Con el escándalo, se les avisa a las autoridades, como leímos. Llegan centuriones, ya nos podemos imaginar la cantidad de soldados que llegaron, se mencionan a 2, quizá llegaron 200 soldados, no lo sabemos. Llegaron, digamos, los granaderos, dejaron de golpear a Pablo cuando vieron a los romanos, y Pablo es arrestado. Hechos 21, 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Bueno, el escándalo es mayúsculo. En el mismo seno de Jerusalén, allí en el templo, está pasando todo esto, ya en las afueras. Y estamos viendo que todo lo que los ancianos de Jerusalén querían que no pasara, pasó. Podríamos imaginarnos al ver sus caras cuando se enteraron de lo que había pasado, si es que ellos no estaban ahí también, ¿no? A lo mejor se llamaron por el celular, chatearon, se estuvieron ahí diciendo, le estaban comentando lo que estaba pasando. Oye, ¿ya supiste lo que está pasando en el templo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues acaban de arrestar a Pablo, lo querían matar en ese momento. Se hizo una turba gigantesca, un alboroto, llegaron camiones de granaderos, balas de goma, bombas molotov, no sé, la cosa estaba bastante complicada. Bueno, y se han de haber quedado, pues, la verdad, muy tristes. Lo que no queremos es confrontación. No queremos pelearnos con los judíos, con nuestros hermanos. Queremos ganarlos para Cristo. Ellos tenían la mejor intención, pero debemos recordar que muchas veces, la mayoría de las veces, habrá confrontación. ¿Por qué? Porque el evangelio es causa de división. Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra.
y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, es posible que estos versículos te choquen un poco, no los encuentres así como percibías la Biblia antes de conocer a Cristo, antes de conocer lo que realmente dice la Biblia, como que dices, oye, ¿cómo es posible que Jesús esté diciendo esto? Por supuesto, eso no es lo que quiere Jesús. Eso tampoco querían los ancianos de Jerusalén. Eso es provocado por las personas que rechazan a Jesús. Muchos de nosotros no queremos la confrontación cuando testificamos de Cristo, pero debemos recordar que eso va a pasar tal y como el Espíritu Santo se lo dijo a Pablo. Y tal y como la Biblia nos los dice a nosotros, a todo cristiano, en 2 Timoteo 3:17. Perdón, 3:12. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, incluso podríamos, a lo mejor te ha pasado a ti o podrías escuchar en algún momento, oye, ya no estés predicando de Cristo. Lo único que estás haciendo es dividir a la familia con ese versículo que acabamos de decir de Jesús, ¿verdad? Que venía a poner al Padre contra el Hijo, imagínate. Mejor ya no hables de Cristo. Bueno, yo quiero decirte que mi familia está dividida. La línea por parte de mi papá, pues muy temprano nuestro cristianismo nos dejaron de hablar a la familia Pérez Iragorri, ¿no? ¿Por qué? Porque pues les empezamos a testificar, los invitamos a los estudios, se dieron cuenta que pues, eso no era lo que ellos querían, no les gustaba y literalmente nos dejaron de hablar. De parte de mi mamá, pues un poquito lo mismo, algunas personas de mi familia de Cuernavaca se aceptaron a Cristo, lo cual nos dio mucho gozo. Y hace unos años, ya lo he contado en algunas ocasiones los domingos, en el cumpleaños de mi abuela, yo con una prima allá en Cuernavaca le dije, oye, pues vamos a predicar de Cristo a todos los primos, es una excelente oportunidad, pues adelante, increíble. Y bueno, te quiero decir que fue algo muy triste, fue un escándalo, se dividió la familia, fue algo muy feo lo que pasó. No ahí realmente, sino después, que pues cómo nos atrevíamos ahí a hablar de Cristo por la forma en que lo habíamos hecho, no importa. El punto es que hubo confrontación. Eso es lo que yo quería. Yo quería que hubiera confrontación, yo quería que la familia se dividiera. No. ¿Hubiera sido mejor no hacerlo para no tener confrontación? Desde luego, no. La confrontación no es contra nosotros, es contra Dios. Ya hemos dicho muchas veces que no debes de tomarlo personal porque no lo es. Recordemos a Caín, hemos estado hablando de él en estudios pasados, cuando llevó su ofrenda a Dios. Ofrenda como él quiso llevarla. Tú sabes que Dios había dado las instrucciones precisas, que el pecado se cubriría a través del sacrificio de un animal. Y hemos hablado de eso, ¿no? El animal no tenía ninguna culpa, tal y como Cristo no tuvo culpa por morir por nosotros. Pero bueno, ese era un tipo de lo que vendría a ser Cristo más adelante. Y Dios lo instituyó desde Génesis, desde sus padres, desde Adán y Eva. Pero en un momento determinado, Caín no quiso llevar su ofrenda como Dios le había dicho, sino como él quiso llevarla, en contra de lo que Dios había ordenado. ¿Y qué fue? Tú sabes que llevó de sus frutos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó después? Vamos a leer Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, Caín mató a Abel, pero si Abel no tenía absolutamente nada que ver. Él, yo creo que ni enterado estaba de lo que había pasado con Caín y Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Fue Dios quien confrontó a Abel en Génesis 4:7, el versículo anterior, fíjate. Todavía antes de que Caín matara a Abel, Dios lo enfrentó y le dijo, tú estás haciendo mal. Vamos a ver Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Básicamente lo que está diciendo Dios ahí es, tú tienes que hacer lo que yo digo como lo digo. No como tú crees, como tú piensas. Tú te puedes enseñorear del pecado si tú aceptas el perdón que yo te puedo dar, si tú haces ese sacrificio como yo lo dije. Bueno, nosotros no le decimos a las personas de su pecado,
como si nosotros fuésemos los jueces o los que nunca hemos pecado. Se lo dice Dios a través de la palabra de Dios. Dios es el que está hablando a través de la Biblia. Es más, te quiero decir que a mí también me lo dijo Dios. A mí me dijo que yo era un pecador. Lo mismo que yo le digo a las personas cuando estoy diciendo que tú has pecado, que tú tienes que arreglar tu situación con Dios, a mí también me lo dijeron. Yo no soy diferente a ti. Yo no soy un juez o una persona que no ha pecado. Nada de eso. Dios es el que confronta. ¿Pero qué hizo Caín? Mató a Abel. Siguiendo con la historia, vamos a Hechos 21, 33 al 40. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando «muera». Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: «¿Se me permite decirte algo?». Y él dijo: «¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios?». Entonces dijo Pablo: «Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo». Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Bueno, Pablo literalmente salva su vida gracias a los romanos, es increíble, pero gracias a ellos salvó su vida en ese momento. Y como lo vimos en su vida, aprovecha lo que está pasando para ser testigo de Jesucristo, pidiendo la palabra para hablar al pueblo. Recordemos también como lo vimos en Atenas, ¿no? Que va por la ciudad y entonces empieza a ver todas estas estatuas, todos estos monumentos a diferentes dioses, incluso hay uno al Dios no conocido, y él sagazmente hace una predicación ahí en el aerópago de Atenas para hablar de ese Dios no conocido. Vemos cómo siempre él aprovechaba las oportunidades y esta no le iba a dejar pasar. Ahí estaba con esta turba tremenda que ya estaba en calma por los soldados romanos, y él dijo: no, pues no me voy a esconder, tengo miedo, ¿qué está pasando? No, él con valor toma el momento para ser testigo de Jesucristo. El capítulo 22, como el 26 aquí de Hechos, Pablo habla de su vida, lo vamos a ver en un momento. Es una enseñanza que hemos tomado de cómo hablar de Cristo con nuestra propia vida, que es lo que va a hacer Pablo en este momento. Digamos que es una especie de machote para presentar nuestro testimonio. Como sabes, se divide en 3 momentos: mi vida antes de Cristo, cómo conocí a Cristo y mi vida después de Cristo. En este momento, Pablo, lejos de citar las Escrituras del Antiguo Testamento como en otras ocasiones, o como lo hacía Pedro, lo vimos el día de Pentecostés y en otros momentos de su vida, como predicaba y se enfocaba en las Sagradas Escrituras, también Esteban, pero en esta ocasión, Pablo quiere hablar de su vida. Y la verdad es que es algo muy bueno. Es que cuando tú hablas de tu vida, no hay forma en que te puedan contradecir. Ni modo que te digan: no es cierto que esos cambios que tú has tenido en tu vida, pues no pueden ser ciertos. Te lo estoy diciendo yo, claro que sí son ciertos, ¿no? Y Pablo quiere hablar de eso. Dentro del discipulado, incluso en nuestra iglesia, se encuentra justo con estos pasajes el estudio del testimonio, donde aprendemos a contar nuestra historia. Es algo muy bueno tenerlo estructurado, tal y como Pablo lo tenía. Prácticamente dice lo mismo aquí ante los judíos en Jerusalén y ante Agripa más adelante en el capítulo 26. Así que toda aquella persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador tiene esta misma historia, tiene su testimonio, un antes, un cómo conoció a Cristo y un después. Y vamos a ver 3 puntos justamente a partir de los siguientes versículos, tratando de ver otras enseñanzas adicionales del estudio del testimonio para enfocarnos, dirigirnos hacia el tema de este estudio, que es confrontación, que ya hemos estado viendo. Vamos a hablar entonces del punto número 1, que es antes de Cristo. Hechos 22, del 1 al 5. Varones, hermanos y padres,
Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo se dirige a los judíos llamándoles hermanos y padres. Acaban de golpearlo y lo querían matar, pero no deja de tener amor por ellos. Pablo se dirige a ellos entonces llamándoles hermanos y padres. Pablo se dirige con ellos con mucho amor. Quiero decirles que nosotros no somos enemigos, somos hermanos. Yo soy igual que ustedes. Yo no soy superior a ustedes. Yo no vengo a juzgarlos. Cuando lo oyen hablar en hebreo, incluso guardan más silencio. Así que vemos con gran expectación cómo esta turba, toda esta gente que está ahí, pues pone atención a lo que Pablo quiere decirles. Yo soy judío, dice Pablo, que aunque nació en Tarso, fue criado en Jerusalén. Es decir, es muy probable, a la referencia que fue criado en Jerusalén, que desde muy pequeño se fue a vivir ahí. Y fue instruido por Gamaliel, que era uno de los fariseos más respetados. En Filipenses 3:5 nos da detalles de su judaísmo. Vamos a ver esto, Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Yo creo que uno más. Sí, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Bueno, ahí da muchos detalles de su judaísmo. Incluso dice, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Celoso significa interés extremo. Lo que está diciendo Pablo es que no significa que les estuviera diciendo que están bien en su relación con Dios, como a él mismo le pasó, ya que en su celo perseguía a los cristianos hasta la muerte, es lo que dijo. Yo en mi celo perseguía a las personas, a los cristianos, hasta la muerte, en cárcel, los entregaba a las cárceles. En 1 Timoteo 1:13 nos da detalles de su equivocado celo. Vamos a 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Bueno, aquí nos da detalles de ese equivocado celo que él tenía. Si a Pablo le hubieras preguntado cómo era su relación con Dios en ese momento, bueno, quizás hasta la pregunta le ofendería, ¿verdad? Eso es lo mismo que yo también decía antes de conocer personalmente a Cristo. Yo decía y lo creía además, que tenía una muy buena relación con Dios. No buena, una muy buena relación con Dios. Pero al igual que Caín, a mi manera. Caín, recordemos, no negaba a Dios. Igual tenía celo por darle lo mejor de sus frutos. Pero el hacerlo a su manera lo convertía, como Pablo se decía a sí mismo, blasfemo, perseguidor, injuriador. Blasfemos básicamente es difamar, desacreditar a Dios. Decía cosas que no había dicho Dios, o él como fariseo hacía hacer cosas a la gente que Dios no había dicho en su palabra. Perseguidor, al igual que Caín, se fue en contra de las personas, aunque no tenía nada que ver su relación con Dios, pero el que hizo se fue contra las personas. Injuriador, en la misma línea, un agresor orgulloso. El versículo 13 de ahí de Filipenses que leímos dice que lo hizo por ignorancia. Pablo no está diciendo esto para proclamarse inocente, como una excusa de su culpabilidad. No, yo me excuso, ¿verdad? Porque no lo sabía. Ya hemos hablado aquí que la verdad es que tú no sepas lo que Dios dice, pues no tienes excusa. ¿Por qué? Pues vamos a poner el ejemplo, ya lo hemos comentado, ¿no? Un ejemplo muy, muy sencillo. Tú te pasas un alto, ni modo que te pare el policía, se pasó la luz roja y pues te voy a dar una infracción. Y tú dices, oiga, señor, yo no sabía, oficial, yo no sabía que la luz roja significaba que yo me tenía que detener.
Uy, pues desde ahora ya lo sabe, Señor. Entonces, pues, no se puede pasar el alto. El no conocer, no hay excusa. Además, en las cuestiones de Dios, menos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios nos puso la conciencia, que conocemos el bien y el mal. Así que ahí está todo presente. Bueno, Él entonces no se está excusando de su culpabilidad. Él está diciendo que no había comprendido la verdad de Cristo. Y como él mismo dice en Romanos, no hay excusa, vamos a ver esto, Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bueno, así que no hay excusa de parte del hombre. Y agrega en incredulidad. Él tenía las escrituras en su mano, siendo fariseo, pero no las creyó. Su orgullo, su celo, ese equivocado celo, nubló su entendimiento. Y como dice 1 Corintios 2:14, no las comprendía. Vamos a leerlo, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Comenté en estudios pasados cómo a veces le enseñamos versículos muy claros a las personas cuando les hablamos de Cristo. Cité en esa ocasión, por ejemplo, cuando les enseñamos Efesios 2:8, Romanos 3:23 y 24, Romanos 3:28, versículos que hablan claramente acerca de la salvación por fe y que tú debes de recibir a Cristo en tu corazón para que entonces tus pecados sean perdonados y que es lo único que hay que hacer y que no es por obras. Y pues a veces se los ponemos a las personas, incluso ellos mismos lo leen, nos dicen, pues sí, la verdad es que está muy claro, incluso son versículos que difícilmente podríamos tener una controversia de, bueno, es que tú lo estás interpretando de diferente forma. No, la verdad es que son tan claros que no hay forma en que nos digan, tú estás interpretando estos versículos de esa forma. Pero está muy claro, dicen ellos, pero no lo creo, ni así. Todos los hombres sobre la tierra de todos los siglos han estado en esta posición. Pablo y por supuesto nosotros. Cuando una persona de la iglesia nos dice que ahora está mejor, es decir, que ahora desde que viene a los estudios es un hombre o una mujer mejor, pues la verdad es que no he entendido mucho. Bueno, obviamente si lo dice las primeras semanas está correcto. Eso también nos pasó a nosotros, ¿verdad? No le vamos a decir, no vamos a ser legalistas, como lo vimos en el estudio pasado. Oye, pues no has entendido nada, ¿cómo es posible? Dios está trabajando en su vida. Pero si lo dice después de un año, después de cierto tiempo, como que nos está haciendo dudar de su salvación. Porque el conocer a Dios a través de la Biblia, vemos con claridad lo que Pablo veía con claridad. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Claramente, Pablo ya se daba cuenta de qué clase de hombre era, como Dios en ese hombre terrible que era, pues Dios, él lo había perdonado a través de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso nos lleva justamente al punto número 2, su encuentro con Cristo. Vamos a ver esta segunda parte de su testimonio, ahí en Hechos 22, del 6 al 13. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré.
Bueno, con la autorización del sumo sacerdote y los ancianos del judaísmo fue a Damasco en persecución de los cristianos. Ese día tendría un encuentro con Cristo. Y lo describe con detalle. Es algo que tenemos, yo creo que todos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ese día lo tenemos con grandes detalles. Yo me acuerdo, ese día, fue el 20 de marzo de 1987, que un amigo mío pasó por mí a mi casa, nos llevó a un edificio ahí por Tasqueña. Me acuerdo perfecto que cuando llegamos estaba la persona que daba el estudio. Te puedo decir hasta cómo iba vestido, qué coche tenía, subimos por el elevador, nos sentamos en la sala, que la puedo visualizar en este momento. Fue un estudio maravilloso de seguridad. Me prestaron una Biblia, con dificultades ahí me ayudaron a encontrar los versículos. Al final, la persona que dio el estudio me dijo, oye, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Y yo le dije, sí. No sabía exactamente qué quería decir eso, pero le dije, sí. Ese día yo acepté a Cristo en mi corazón. Grandes detalles que cada uno de nosotros, ese maravilloso día, el día que empezó nuestra vida espiritual. A Pablo una luz majestuosa lo rodeó. Lo hizo caer al suelo. O mejor dicho, lo tiró al suelo ante la presencia de Jesús. Ese es nuestro lugar, el piso. Porque cualquiera que se humilla ante nuestro Señor será exaltado. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Claro, igual que Pablo, pues llegué a ese estudio bastante humillado por los problemas que tenía en ese momento. Pidiéndole a Dios que pues, me sacara, y Él escuchó, y finalmente fui a ese estudio esa noche. Bueno, ahí en el suelo, Pablo ahí tirado, oye la voz de Jesús. Saulo, Saulo. Y hay un detalle ahí muy bonito que es precioso, como le dice Jesús. Por el contexto de otros pasajes de la palabra de Dios, podemos ver que no es un Saulo, Saulo, así queriéndolo juzgar, ¿verdad? Es un llamado con mucho amor. Saulo, Saulo. Recordemos cómo le llamó a Marta también, ¿recuerdas? Ahí cuando estaba en su casa predicando. Marta, María, hermana de María y de Lázaro, allá en Betania. Y que había una reunión y estaba María escuchando ahí sin hacer más que escuchando a Jesús, y Marta estaba muy afanada con los invitados ahí sirviéndoles la coca y los sándwiches, y bueno, estaba muy atareada y le dice a Jesús, dile a María, mi hermana, que me ayude, ¿no? ¿Y cómo le contesta Jesús? Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es un llamado de amor. Saulo, Saulo. Además, ¿qué podría hacerle Saulo a Jesús, verdad? Lo llama por su nombre entonces, porque Dios es un Dios personal, que nos llama por nuestro nombre. Vamos a ver Juan 10, 2 y 3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿El 4 entonces? ¿Perdón? Ese es el 4. Dijiste, las ovejas llama por su nombre. Sí. No, voy a leer otra vez todo. Okay, Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Bueno, ahí está diciendo que Jesús llama a sus ovejas por su nombre. Qué increíble, ¿no? Ese día que tuvimos nuestro encuentro con Jesús fue igual. Nos llamó por nuestro nombre. Cuando citamos Apocalipsis 3:20, que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y a veces lo compartimos de esta forma. En lugar de que si alguno oye mi voz, si Tony oye mi voz, si Eddie oye mi voz, si Marta oye mi voz, ¿no? Porque Dios está tocando la puerta de nuestro corazón personalmente. Dios está haciendo con Saulo en este momento, por eso lo llama por su nombre, por eso nos llamó a nosotros por nuestro nombre. Fue una forma personal. Por eso incluso decimos esa frase continuamente, ¿no? Es tu Salvador personal. Insistimos en esa parte personal. Bueno, varias personas estaban junto a Pablo también y vieron la luz, pero nadie oyó la voz de Jesús, sino solo él. Esto nos hace pensar y recordar que muchas personas vienen a los estudios o pláticas de Navidad o
eventos evangelísticos, ya hay una predicación, hablamos de Cristo, pero de alguna forma no oyen la voz de Jesús. A lo mejor son dos amigos que vienen juntos o un matrimonio, y uno acepta a Jesús y otros no. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Si el mensaje es el mismo, oyeron lo mismo. Bueno, Dios fue quien llamó con su soberana voluntad a quien Él quiso. Cuando hablamos entonces o invitamos a una persona al estudio de la Biblia, yo creo que todos estamos pensando, ¿no? Oye, ¿cómo estará tomando el estudio? ¿Qué estará pensando en este momento que está escuchando el estudio? Si supiera, a veces yo lo digo, lo pienso, que este día puede ser el día más importante de su vida y de su muerte. Es su camino a Damasco. ¿Escuchará su nombre de parte de Jesús? ¿O solo oirá un ruido como los que acompañaban a Pablo? El mensaje de Jesús siempre es el mismo para todos los hombres. Una sola frase. ¿Por qué me persigues? ¿Qué he hecho en tu contra?, pregunta Jesús. Algo que es a veces evidente cuando hablamos de Cristo es que muchas veces notamos cómo las personas están enojadas, resentidas con Dios. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué lo permite? Claro, recordamos esas mismas quejas de nuestra parte cuando estábamos en Cristo, ¿no? Yo estaba una semana antes de ir a un estudio, a mi primer estudio, yo estaba en el hospital en urgencias, y eso es lo mismo que yo decía. Dios, ¿por qué me está pasando todo lo que me está pasando? Si yo soy un buen chavo, estoy estudiando, estoy terminando mi carrera, y ahora tengo toda esta clase de problemas. ¿Qué está pasando? Hasta cierto punto es una especie de queja, ¿no? Quizá cuando estábamos en Cristo, no quizá sino eso nos estaba pasando, estábamos siendo perseguidor e injuriador, ¿no? Por eso decimos que todas las personas están en esa misma posición. No es exclusivo de Pablo, que perseguía a los cristianos, es de todos. El mensaje de Jesús es el mismo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás en mi contra? Eso es algo que Pablo posteriormente puso muy claro en el libro de Romanos. Vamos a verlo en Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ninguna persona que esté bien con Dios. Absolutamente nadie. Vamos a ver otro versículo que es Mateo 12, 30, que es un versículo bastante fuerte, la verdad. A veces dices, oye, ¿cómo puede estar eso así? Pero es que así es. Vamos a leerlo. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si tú no estás conmigo, dice Jesús, estás en mi contra. Si tú no estás conmigo en la forma en que yo digo, podríamos parafrasearlo, ¿verdad? En la hora que yo digo, en el día que yo quiero, en la hora, en el momento, de la forma, con mis instrucciones, tú estás en mi contra. Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Fíjate que ahora le llama Señor. Desde ahora Pablo se convertiría en un siervo de Cristo. Es un cambio trascendental de perseguidor e injuriador a siervo, esclavo de Jesucristo. Como hemos visto también cómo Pablo se autodenominaba siervo de Cristo con esa palabra griega doulos, que significa esclavo. Es un cambio que experimenta toda persona que tiene un encuentro personal con Jesús y lo hace su Salvador. Y también pregunta, ¿qué haré, Señor? Bueno, increíble. Inmediatamente Pablo dice, ¿qué hago, Señor? La respuesta de Jesús es maravillosa también, que le dice, levántate. Ya no quiero que estés ahí tirado. Ahora vas a trabajar para mí. Serás mi apóstol a los gentiles. Te he comprado para mí. Te he comprado con mi sangre y ahora eres mío. Me acuerdo de ese segundo y tercer estudio de mi vida cristiana. El primer estudio, bueno, fue un viernes, el siguiente viernes, que era mi segundo estudio, yo falté, me fui a Cuernavaca con unos amigos. Por cierto que esa mañana la recuerdo vívidamente, porque me levanté antes que todos, estaba amaneciendo en Cuernavaca, estaba una neblina muy bonita, y yo le dije a Dios, estaba hablando con Él,
diciéndole, Dios, no sé qué ha pasado, pero algo pasó. Algo increíble ha pasado. No sé qué es, pero es maravilloso. Y bueno, el siguiente viernes, que es el tercero de los estudios, le dije a mi pastor después del estudio, el estudio pasado falté, pero ya no voy a faltar nunca. Ha de haber quedado como diciendo, bueno, ya faltaste 1 de 3, llevas el 30% mal, pues, ¿qué pasó, no? Bueno, pero algo muy bonito sí Dios hizo en mi vida, que prácticamente nunca volví a faltar a los estudios, me sumergí en ellos, y por lo menos hasta el día de hoy sigo, que es algo maravilloso que ha pasado en mi vida. Y también pregunté qué hay que hacer, ¿no? Y me lo dijeron. Me dijeron leer la Biblia, congregarte, estudiar la Biblia, discipularte estudiarla a través del discipulado, testificar, dar, ofrendar, orar, soportar, amar, perdonar, limpiar, llenarte del Espíritu Santo, honrar, trabajar, obedecer, adorar. Las instrucciones de Dios son claras, ¿no? Inmediatamente Dios nos pone lo que hay que hacer y además te digo una cosa, lo hacemos con gozo. Él produce ese querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate que Pablo iba a Damasco con cartas para prender a los cristianos, con orgullo, celo, ese equivocado celo, autoridad. Pero ¿cómo entra a Damasco? Entra humillado, ciego y llevado de la mano. No podía ni siquiera dirigirse él mismo. Meditando en lo que había pasado. Así estuvo por 3 días, hasta que llegó Ananías y por medio de él recibió la vista. Y sí, ahora trabajaría para Cristo. Y eso nos lleva al tercer punto, después de Cristo. Y vamos a ver los versículos que están aquí en Hechos 22, que es el capítulo que estamos viendo, y en el capítulo 26, donde también comentamos que le da su testimonio a Agripa. Pero vamos a ver estos 2 pasajes. Primero el del capítulo 22, vamos a leer 14 al 21. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha aparecido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi como me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahora vamos al capítulo 26 para ver lo mismo, pero con otros detalles, y vamos a estar del versículo 16 al 21. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Bueno, le estaba contando justamente a Agripa lo que estamos viendo ahora en el capítulo 22. No se sabe exactamente si fue Ananías que le dijo todo lo que cita, o Jesús directamente, o parte y parte. En fin, el punto es que el comando de Jesús es muy claro. Lo mismo que dijo en Mateo 28, ahí en la Gran Comisión. Lo mismo que dijo en Hechos 1:8, que ha sido, digamos, el versículo principal, cuando les dice a sus apóstoles que
Ellos le van a ser testigos, van a recibir poder del Espíritu Santo para que sean testigos en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Y lo mismo nos dice a nosotros. El ministerio principal es ganar el mundo para Cristo. El capítulo 9:20 de ahí de Hechos, es justamente cuando Lucas está escribiendo lo que estamos viendo ahora que Pablo cuenta en su testimonio. Vamos a ver ese camino a Damasco y vamos a leer nada más el versículo 20 de ese capítulo 9. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios. Bueno, enseguida, inmediatamente. Bueno, ¿cómo alguien puede tener un cambio tan radical en su vida, tan instantáneo? Estaba persiguiendo a los cristianos en contra de Jesús y ahora decía que Jesús era el Mesías. Es una regeneración, es un cambio de vida total, un nuevo nacimiento. Como también mencionamos en estudios pasados, quizá Pablo, el hombre más importante en la historia que cambió el mundo. Ahora nosotros cambiamos nuestro mundo. Increíble cómo comenzamos también nosotros a hablar de ahora nuestro Señor. Hace unos días estaba viendo el Facebook y estaba viendo algunos amigos que tengo, pues que realmente ya no ves, ¿verdad? Que son de la prepa y de la universidad. Pero me acordé de los primeros años de mi cristianismo, meses o años de mi cristianismo al principio, que, oye, y esta persona que está aquí, me acuerdo que fue a tal plática de Navidad, y esta persona fue a tal estudio, y me acuerdo que, incluso a uno de ellos, me acuerdo que casi lo muerde el perro de mi pastor, me acuerdo mucho por eso. A esta persona le fui a desayunar con ella, para hablarle de Cristo. A esta persona le hablé a su oficina, fui a verlo a su oficina, y me acuerdo que incluso no tenía un escritorio, estábamos sentados los dos. Bueno, estoy contando cosas de hace 30 y tantos años. Pero inmediatamente fue hablar de Cristo. Fue algo muy bonito. Por supuesto también a nuestra familia de inmediato, ¿no? Todo eso en esos primeros meses o años de nuestra conversión. Un cambio increíble, maravilloso. De ser injuriador y perseguidor, ahora ser siervo de Jesucristo. Vamos a leer Hechos, vamos a seguir con la historia en Hechos 20, 22 y 23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Perdón, me equivoqué y no lo corregí. Fue el mismo error que tuve el lunes y no lo corregí ahora, discúlpenme. Estamos en el capítulo 22 de Hechos, así que es Hechos 22, 22 y 23. Y Eddie tampoco se acordó, lo cual también le vamos a reclamar. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Bueno, es el versículo que le oyeron hasta esta palabra. Los judíos no podían soportar en su celo que los gentiles fueran iguales a los judíos. Realmente no les importó escuchar acerca de Jesús, o por lo menos no dijeron nada cuando escucharon su nombre. Pero el que los gentiles fueran igual a los judíos, eso no lo aceptaban. Y además ese no era el punto, pero en su religiosidad, en su equivocado celo, eso fue lo que provocó su ira y se fueron contra él. Tú sabes que no es la primera vez que hablamos de persecución, incluso en nuestros estudios de Hechos. Hablamos de la persecución de Pablo, cómo fue apedreado en Listra, cómo fue muerto Jacobo, a Pedro lo pusieron en la cárcel después Esteban fue apedreado. En fin, los enemigos de la iglesia también hablamos de este tema, ¿no? No es la primera vez entonces que hablamos de esto, de confrontación. Pero sí podemos hacer énfasis en que la confrontación, estará presente todos los días de tu vida al hablar de Cristo. Tal y como pasó con Pablo. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Bueno, confrontación. No la queremos, no la buscamos, no nos gusta, la queremos evitar, pero es inevitable. Bueno, con eso terminamos. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por tus enseñanzas, gracias por este pasaje que nos hace ver pues muchas cosas, Señor, muy importantes para nuestra vida. El objetivo principal, ganar el mundo para Cristo, sabiendo que habrá confrontación con las personas que les prediquemos, que les anunciemos. Te queremos pedir, Señor, para que tú nos des valor, con amor, para hacerlo. ¿Y qué es mejor hacerlo que no? Te pedimos mucho por toda nuestra iglesia para que a través de todos esos problemas que están pasando con esta pandemia y otros, realmente no son los únicos problemas por los que estamos pasando ahora, pues todas las personas puedan voltear a Cristo y que tú nos uses para que ellos lo puedan ver. Gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.